este video vamos a explicar y analizar el capítulo número 24 de Génesis. Este capítulo describe la búsqueda de una esposa para Isaac, hijo de Abraham. Abraham, ya anciano, pide a su siervo de confianza que busque entre sus familiares una esposa para Isaac, su hijo. El siervo viajó hasta la ciudad de Nahor, antepasado de Abraham, en Mesopotamia. Allí, en un pozo de agua, oró a Dios pidiendo que la muchacha que ofrezca agua a los camellos sea la elegida para Isaac. Y apareció Rebeca, hija de Betuel, sobrino de Abraham, y enseguida dio agua al siervo y a los camellos. El criado luego le ofreció regalos y preguntó cuál era su familia y si podía pasar la noche en la casa de sus padres. Ella se presentó y generosamente ofreció su casa para que este siervo pueda pernoctar. El siervo adoró a Dios dando gracias. Luego Rebeca fue corriendo hasta su casa para contar todo esto, y vino entonces Labán, hermano de Rebeca, a recibir a este siervo y su caravana en la casa de Betuel, sobrino de Abraham. También lo invitaron a comer, pero antes se presentó diciendo quién era y cuál era su misión. Resume entonces toda la historia de su viaje. Labán y Betuel, después de oír la historia, reconocieron que esto viene del Señor, por lo que no pueden juzgar si es bueno o malo. Y luego dijeron: aquí tienes a Rebeca. Su madre y su hermano pidieron todavía que ellos queden unos 10 días más, pero el criado pidió que no le demoren, y le preguntaron si Rebeca quería ir inmediatamente junto con este hombre, y ella respondió que sí. Entonces, con el consentimiento de Rebeca, ella acompañó a este siervo hasta donde estaba Isaac. Cuando la caravana se aproximaba, se encontraron Rebeca e Isaac, y él la tomó como su esposa. En muchas historias del libro de Génesis solemos ver un relato lleno de detalles. Esto es justamente lo que sucede aquí. Y vamos a ver ahora algunos aspectos y algunas frases como para remarcar y comprender bien dentro de este capítulo. En el versículo 1 dice: era Abraham ya viejo. Abraham aproximadamente tenía unos 140 años de edad. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. A medida que vamos leyendo Génesis, vemos que la palabra de Dios se va cumpliendo. Y aquí tenemos un claro ejemplo del cumplimiento de la promesa de Dios. Génesis 12, 2, 3 dice: te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Leemos a continuación: dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de la casa. Se trata de su mayordomo, posiblemente sea Eliezer de Damasco, del que se habla en Génesis 15, capítulo 2. Dentro de su pedido, primero Abraham dijo: pon tu mano debajo de mi muslo. Este era un gesto que acompañaba un juramento. Ese mismo gesto también lo pide el anciano Jacob en Génesis 47, 29. El músculo del muslo es uno de los más grandes del cuerpo y representaba la fuerza física y la fuerza reproductiva. Y este juramento era por Jehová, Dios de los cielos, Dios de la tierra. Y el pedido de Abraham consistía en lo siguiente: irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham quería asegurarse de que la promesa no corría peligro por la unión de Isaac con una de las hijas de los cananeos. Era costumbre para un padre proveer una esposa para sus hijos a través de un intermediario. Los matrimonios arreglados eran normales y usuales en el mundo antiguo, aunque a nosotros hoy nos parezca algo muy extraño. Pero la historia pone el énfasis de la providencia de Dios, de que Dios unió, o mejor dicho, Dios encontró esta esposa para Isaac, como vamos a ver a continuación. En el versículo 7 leemos que Abraham reconoce haber sido llamado por Dios, tal y como sucedió en Génesis 12, 1 a 4, y también recuerda las promesas que Dios en numerosas ocasiones ha hecho para con él, como leemos en los textos a continuación. Abraham anteriormente había ordenado a su criado ir a buscar a una esposa. No se refería a la tierra del nacimiento, a Ur de los Caldeos, sino donde habitaba su familia, en la zona de Mesopotamia. Por eso se indica que el criado llegó a Mesopotamia
la ciudad de Nahor. Nahor era hermano de Abraham. Los parientes de Abraham vivían en Harán. Ellos habían salido de la zona de Ur de los Caldeos para ir a esta zona, según Génesis 11, 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y aquí se llama ciudad de Nahor simplemente porque el hermano de Abraham vivía allí. Anteriormente, en el versículo 7, Abraham había prometido que el Señor, a través de su ángel, acompañaría a su criado. Ahora, en el versículo 12, este criado se encomienda en manos del Señor, diciendo: «Oh Jehová de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy un buen encuentro. Haz misericordia con mi señor Abraham». Esta es una de las primeras oraciones registradas en la Biblia. Este siervo invoca el nombre de Jehová como parte del pueblo de Dios, evidencia del testimonio que Abraham daba en su casa. El patriarca, como buen profeta, enseñaba a los de su casa y a los que vivían con él el nombre del Señor. La relación con Dios no era algo que él guardaba solamente consigo, sino que siempre daba testimonio y era un testigo fiel de aquello que el Señor estaba haciendo con él. Con esto Dios no solo bendijo a la persona de Abraham, sino toda su casa, es decir, toda su familia. Y es un buen ejemplo también para enseñarnos a nosotros, los cristianos, la importancia y el valor de compartir nuestra fe con aquellos que están alrededor de nosotros. En su oración, este siervo pide que aquella joven que diga: «Bebe, y también daré de beber a tus camellos», que sea la que tú has destinado para mi siervo Isaac. Y Dios respondió antes que terminara la oración. En los siguientes textos, que dejo aquí indicados, se muestra la pronta respuesta de Dios a las oraciones en otras historias de la Biblia. Y aquí aparece en escena ahora Rebeca. Ella era hija de Betuel, hermano de Abraham. En otras palabras, era hija del sobrino de Abraham. Y el versículo 16 nos indica que ella era de aspecto muy hermoso y virgen. Tal y como pidió el criado, Rebeca cumplió el requisito o la señal que pidió en oración. También para sus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Este siervo, como muestra de generosidad, le dio un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. El anillo pesaba unos 6 gramos de oro y las pulseras pesaban más de 100 gramos. Estos eran obviamente regalos muy costosos que demostraban la buena posición de aquel visitante y de su familia. Y en el versículo 4 Rebeca misma se presenta: «Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual dio a luz a Nacor». Y Rebeca los invitó a pasar a su casa. Esto nos indica también que el criado o el siervo de Abraham no estaba viajando solo, sino que iban en caravana. Este hombre, frente a la misericordia de Dios, se inclinó y adoró a Jehová. Este criado vio en carne propia la providencia y la misericordia de Dios para su familia. Y en su oración de agradecimiento reconoce la misericordia del Señor. «Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo». Las casualidades no existen. Este hombre reconoce la mano de Dios en todo. La narrativa involucra a la familia de Rebeca. Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. En estos versículos el texto nos muestra la buena recepción que dieron a este siervo de Abraham. Y esto eran las costumbres del Medio Oriente también, de recibir bien a aquellos que viajaban, aquellos que pasaban por la zona de su casa. Hasta ahora el criado de Abraham no había dicho que él venía en nombre de su pariente. El siervo no quiere comer sin antes contar todo lo que vio. «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». Era considerado una violación a las buenas costumbres que un huésped rechace comer cuando la comida ya estaba servida frente a él. También
era costumbre no abordar con brusquedad un tema principal, sino en el transcurso de la conversación durante la comida. Pero el criado estaba tan ansioso de librarse de su obligación que corrió el riesgo de ofender a su anfitrión. Y de los versículos 35 hasta el 48 se vuelve a repetir nuevamente toda la historia contada desde la óptica de aquel criado. Resume muy bien la historia contando todos los detalles. Pero lo notorio aquí es que en el resumen pone el énfasis no en la acción suya o la acción de su amo Abraham, sino en la misericordia del Señor, en cómo Dios lo ayudó a llegar ahí y a encontrar a Rebeca. En el resumen menciona 6 veces el nombre de Jehová. Esto ciertamente muestra su fe y confianza en el Señor. Este siervo fue testigo de las obras de Dios. Por esto este hombre demostró confianza en la misericordia divina, agradecimiento y alabanza a Yahvé y reconocimiento de la providencia divina. Así como este siervo fue testigo de la acción misericordiosa de Dios en su vida, Dios también llama a la iglesia a ser un fiel testigo de sus grandes obras a favor de todos nosotros. Los cristianos somos testigos de nuestro Señor. En el versículo 50, frente al testimonio, Labán y su padre Betuel reconocen que de Jehová ha salido esto. Y convencidos de que esto proviene del Señor, ellos rehusaron considerar que aquel pedido haya sido bueno o malo desde su propio punto de vista. Como respuesta permiten que Rebeca puede irse con él. Y el criado finalmente ofreció más presentes como parte de los regalos del compromiso matrimonial. Sacó alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y después sí comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Toda la historia del capítulo 24 nos muestra esa prisa y el apuro de este criado por resolver lo antes posible esta situación, y aquí no es la excepción. Él quiere volver a la casa de su amo lo antes posible. Pero se menciona que el hermano y la madre hicieron un pedido el día siguiente. Espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, después irá. En respuesta a este pedido el hombre muestra su apuro, quiere irse enseguida. Entonces se pide el consentimiento de Rebeca. ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Esta pregunta indica que Rebeca no era considerada meramente un bien material. Se le dio una oportunidad para rechazar la proposición matrimonial, pero ella aceptó irse con el criado de inmediato. Y su familia la despidió, pero no la envió sola, sino también junto con su nodriza. Este detalle muestra que posiblemente ellos también hayan estado en una buena posición económica. Y cuando despidieron a Rebeca le dieron su bendición. Hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Es una bendición similar a la que dio el ángel a Abraham en los capítulos anteriores. En el versículo 62 se cambia rotundamente de escenario. Aparece en escena Isaac como protagonista por primera vez en el libro de Génesis. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Este pozo era donde Dios había enviado a su ángel para cuidar a Sara, cuando fue expulsada de la casa de Abraham, en Génesis 16:4. Aquí se describe que había salido Isaac a meditar en el campo a la hora de la tarde. Este verbo meditar solamente aparece aquí. También se puede traducir como orar. Isaac estaba pidiendo la respuesta del Señor, y tanto Isaac como Rebeca se vieron desde lejos. Mientras Isaac oraba, Dios estaba enviándole a Rebeca. Alzando los ojos miró, y he aquí los camellos venían. Y ella preguntó al siervo, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Luego, sabiendo que se trataba de Isaac, ella tomó el velo y se cubrió. Cubrirse con un velo era una costumbre nupcial antigua, aunque todavía se practica hoy. En aquellos días el velo ocultaba completamente la identidad de la mujer. La historia concluye con la unión matrimonial entre Isaac y Rebeca, mostrando la providencia de Dios para la familia de Abraham.
La trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Esta historia muestra la providencia de Dios para con la familia de Abraham. Dios ahora está proveyendo para Isaac, hijo de Abraham, una buena esposa, para así cumplir la promesa de multiplicar la descendencia. Además, esta historia muestra que el matrimonio es una unión hecha por Dios. Dios une a las personas en matrimonio para bendición y procreación. Aquellos que están casados deben tener en alta estima esta unión, no solo como un acuerdo humano, sino como una unión de Dios. Y si aún estás soltero, confía en la providencia de Dios, quien proveerá según su misericordia y buena voluntad. Cristo usa también el matrimonio como imagen para hablar de su relación con la Iglesia. Él, nuestro Señor, conquistó y ganó la Iglesia para sí. Ella es su novia, su esposa, aquella a quien el Señor cuida como a su propia vida. Espero que esta explicación haya sido de bendición para tu vida. Si te generó alguna duda, déjala abajo en tus comentarios. Que el Señor te bendiga y te guarde.